Ya, bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Lainez. Vamos a empezar un tema más de literatura titulado El Renacimiento y el Romanticismo. Vamos a hablar de esos dos movimientos literarios. Están vendiendo los churros están vendiendo. Vecina, vecino, hoy día haremos Renacimiento y Romanticismo. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué podemos observar en esta imagen? A ver, ¿qué podemos observar en esta imagen? Oye, se ve la imagen. Ya. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Un hombre en el centro o un foco que puede simbolizar algo? El hombre en el centro. El hombre es el centro de todo, ¿no? El nacimiento de una idea, claro, está bien, el nacimiento de una idea nueva, ¿no? De una idea nueva, ya, pero el hombre está en el centro. El hombre está en el centro y bueno, y claro, hay una idea, ¿no? Hay una idea. Ese foquito simboliza la idea. Esto se relaciona con el antropocentrismo o con el teocentrismo. ¿Con qué se relacionaría? Podemos ver un lado rural y un lado moderno. Claro. Mira, el lado rural y el lado moderno. No lo había visto. Está muy bien, ¿ah? Y el hombre como que tiene que decidir, pues, ¿no? O la modernidad, el mundo burgués o el mundo rural, ¿no? El paisaje, la naturaleza. Bueno, vamos a hablar de los renacentistas que le dieron mucha importancia a la naturaleza. Ellos buscaron la belleza en la naturaleza. ¿Y eso de dónde lo copiaron? Lo copiaron de los clásicos griegos. Los griegos también buscaban la belleza. Esa era una búsqueda incesante desde el origen de la literatura hasta nuestra actualidad. Entonces, la búsqueda de la belleza. La belleza es como un ideal. El ideal puede estar en el amor, puede estar en la justicia, puede estar en los valores. Entonces, el hombre va a buscar ese ideal, pero se va a centrar en él. Por eso decimos que la característica más importante del Renacimiento es el antropocentrismo. Me suena a los ríos profundos, rural y moderno. Sí, lo de rural sí está, porque, bueno, los ríos profundos se contextualiza en la ciudad de Abancay, ¿no? En Abancay. Y ahí ya llegó la modernidad, porque el niño Ernesto va a estudiar en un colegio de Abancay. El colegio simboliza la modernidad, pero también está el río, que forma parte de ese mundo rural. Qué buena apreciación. Mundo urbano, mundo blanco, mundo andino. Claro, y acá tenemos tres imágenes diferentes. En la primera, el hombre es el centro del universo. Esto es el antropocentrismo. Es una característica muy importante del renacimiento. El renacimiento. El re significa volver a, ¿no? Volver a nacer. Volver a nacer. ¿Y por qué se le llama renacimiento? Porque antes del renacimiento estaba la Edad Media que duró cerca de 1000 años, y en esa Edad Media no hubo inventos, no hubo descubrimientos, tuvieron que esperar un siglo más para poder encontrar a estos genios, escritores, arquitectos, artistas, descubridores, los grandes de los grandes que aparecieron en el Renacimiento, los cuales querían hacer una reforma mundial, o sea, querían hacer de este mundo terrenal un paraíso. Por eso sobresalen obras como Utopía, un mundo ideal de Tomás Moro, Utopía de Tomás Moro, El Príncipe de Maquiavelo, que quiere hacer reformas a nivel político, pues un libro de consejo, ¿no? Un libro de tratado de ciencia política. Luego está las obras de los escritores renacentistas, que tiene que ver mucho con el arte, con la cultura, porque el Renacimiento es un movimiento literario, artístico y cultural. Pero ojo, esta literatura tiene como base a la filosofía, ¿ya? Y esa filosofía se le conoce como el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica cuyo centro es el hombre, ¿ya?
En el Renacimiento se da la figura y fondo, ¿no? Hay un equilibrio. El ideal vendría a ser ese equilibrio. En cambio, luego viene el Barroco, siglo XVII. En el Barroco ya no hay un equilibrio, hay un desequilibrio, ya no hay una constancia. El ser humano en el Barroco es considerado como un ser inconstante. Profe, ¿cómo se llama esa obra que está escrita con forma de dibujos? Esa obra se llama cómics, cómics, pero ¿de quién? ¿De qué autor? Porque si hablamos de Guamán Puma de Ayala, del cronista Guamán Puma de Ayala, la obra se titula Nueva Corónica y Buen Gobierno, 400 dibujos. Bien, entonces acá en el barroco tenemos esa imagen del hombre como un ser inconstante, o sea, el hombre no va a ser infinito, el hombre no va a ser inmortal, sino va a ser un ser inconstante. Bien, y acá tenemos también la complejidad formal, el uso de contrastes a partir de los colores, el contraste a partir de ideas, por ejemplo, luz, oscuridad, vida y muerte. Eso lo encontramos en la segunda imagen y son características del barroco. El uso de contrastes, característica importante del barroco. Y en el Renacimiento, la búsqueda de un ideal para, para darle mayor perfección al hombre. Y en la tercera imagen tenemos la ciencia. Eh, la ciencia, ¿cómo se llama? El progreso a partir de la ciencia y de la razón, ¿no? El progreso a partir de la ciencia y la razón. Y aquí va a sobresalir un movimiento literario llamado la Ilustración. La Ilustración en realidad es un contexto. El movimiento sería la literatura de la emancipación. O también en el Perú, emancipación. En Francia la llamaban la literatura neoclásica. Los neoclásicos son los que van a revalorar de nuevo la razón. Y esa razón va a ser muy importante, ¿ya? La razón. Bien, ahí tenemos entonces a los neoclásicos. Siglo XVI, Renacimiento. Siglo XVII, Barroco. Y siglo XVIII, la ciencia y la razón, los neoclásicos. Aquí tenemos ya con datos puntuales. Renacimiento, siglo XVI. Interés por la cultura de la antigüedad. Pero habían dos culturas. ¿Cuáles son las culturas de la antigüedad? O sea, las culturas clásicas. Grecia y Roma. ¿Y quiénes fueron los grandes creadores? Los griegos. Y los grandes imitadores o difusores, los romanos. Exacto. Predominio del antropocentrismo. El hombre es el centro, el eje. Surgimiento del humanismo. Humanismo como una corriente filosófica. Recuerden, todo movimiento literario tiene como base una corriente filosófica. El barroco, siglo XVII, uso de contrastes. A estos contrastes, el exceso de contrastes, el exceso de figuras, el exceso de mitología nos va a dar como resultado una complejidad formal. O sea, en el barroco no hay poemas sencillos. En el barroco los poemas son complejos, tienen un lenguaje culto. Igual pasa con el teatro barroco. Lenguaje culto, exceso de contrastes, exceso de figuras, exceso de mitología. En la novela barroca, como en El Quijote de la Mancha, ahí también hay una complejidad formal. Muchos personajes, diferentes tipos de lenguajes, exceso de figuras, exceso de mitología, ¿exceso de qué? De contrastes. De contrastes, porque Don Quijote representa el ideal, el sujeto ideal. En cambio, Sancho Panza es el sujeto materialista, ¿no? Y hay ese contraste entre los dos. Don Quijote tiene un lenguaje culto, en cambio Sancho Panza tiene un lenguaje popular, representado con los refranes. Él siempre habla con refranes, desde que se despierta hasta que se duerme, todo el día habla con refranes. Y a Don Quijote se le hace difícil componer un refrán. ¿Por qué? Porque Don Quijote tiene un lenguaje culto. Y creo que por ahí está el secreto, chicos, de por qué a veces los hombres más inteligentes nunca logran muchas cosas. No logran el éxito a veces. El secreto está en Sancho, ¿ah? Sancho es un buen personaje, pero tampoco logró el éxito. ¿Sancho logró el éxito o no? ¿Cómo terminó Sancho? Eso tendríamos que verlo. Sancho quizás se quedó con una parte de la herencia que le dejó Don Quijote. Qué importante, ¿no?
Terminó loco. Claro, pues terminó loco. Sí, absorbió toda la psicología de su amo, ¿no? De Don Quijote. Hubo ese intercambio de psicologías. Don Quijote se sanchificó y Sancho se quijotizó. La psicología de los personajes de la novela Don Quijote. Bien, y tenemos también las figuras, el exceso de figuras como metáfora del hiperbatón y la preferencia por la mitología grecolatina. Incluso el mismo William Shakespeare tiene influencia, recibe la influencia del Renacimiento y del Barroco. Y eso está dentro de sus obras de teatro, sobre todo de sus tragedias. Por ejemplo, Romeo y Julieta, en Romeo y Julieta vamos a conocer el ideal de la belleza, el ideal del amor, que tanto nos hablaba el Renacimiento. Ese ideal del amor lo encontramos en Romeo y Julieta. Y el contraste estaría en el amor y el odio, porque ellos, estos son jóvenes, Romeo y Julieta son jóvenes que se aman, pero su familia se odia, los Montescos y los Capuletos se odian. Ese odio y ese amor forman parte de un contraste que se presenta en el teatro barroco, ¿no? Bueno, y también hay mitología. El amigo de Romeo llamado Mercucio, él habla de la reina Mar, es es la reina de las hadas, la reina de las hadas. ¿Y qué más? El hombre es un ser inconstante, claro, el hombre es un ser inconstante. Hay dos tipos de hombres, los que dudan y no toman acción y los que toman acción sin dudarlo. Entonces, o nosotros pensamos mucho antes de actuar o nosotros actuamos sin dudar. Tenemos que elegir uno de esos dos tipos, ¿ya? Porque si nosotros lo pensamos y lo dudamos, vamos a ser como los personajes de William Shakespeare, que muchos lo piensan y no actúan. Por ejemplo, Hamlet. Hamlet está dudando. Hamlet es un personaje de William Shakespeare. Está dudando porque su padre lo mataron, al rey Hamlet lo mataron, y él no sabe si el fantasma que se le presentó en la noche es el fantasma de su padre, y ese fantasma le dice, oye, tiene que vengar mi muerte, mi propio hermano me asesinó, Claudio me asesinó cuando yo me acosté en un jardín y mi hermano me echó veneno en el oído, tú tienes que vengar mi muerte. Pero, pero Hamlet es un académico, había estudiado en la universidad, él conoce de la ciencia, y él no se va a dejar llevar por un fantasma, pues. Y el fantasma le dice que tiene que vengar la muerte, tiene que vengar su muerte. Entonces Han le dice, ¿le tengo que hacer caso a un fantasma? ¿Será la sombra de mi padre muerto? ¿Mato a Claudio o no lo mato? ¿Claudio será un asesino o no será? ¿Ese fantasma será la sombra de mi padre o no será la sombra de mi padre? Por eso él lo piensa, se demora, no actúa de frente. Entonces, es ese ser inconstante, ¿no? Momento del Rey León. Ah, ¿verdad, no? En el Rey León tiene una relación con Halle. Sí, me has hecho acordar. Me has hecho acordar. Ahora sí tengo que ver el Rey León de nuevo. Ilustración, siglo XVIII. En la ilustración, ya en esta época, ¿no? Hay una gran fe en el progreso y en la razón. Apego por la ciencia y la filosofía. Hay una expresión artística llamada el neoclasicismo, la cual, la característica más importante del neoclasicismo, que es un nuevo clasicismo, son la razón y las reglas. Ahí se puede apreciar claramente el uso de la razón y de las reglas. Las reglas literarias van a componerse obras literarias siguiendo el esquema de las unidades aristotélicas, unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción. Esas reglas aristotélicas son conocidas como las tres unidades. Eso va a volver a presentarse en el neoclasicismo. En cambio, en las obras de teatro de Shakespeare, él no quiso apegarse mucho a las reglas. William Shakespeare no habla de un solo lugar en su obra de teatro, él habla de dos lugares. Por ejemplo, en Romeo y Julieta habían dos familias poderosas, los Montescos y los Capuletos. Estas dos familias poderosas, estas dos familias eran rivales, ¿ya? Y estas dos familias eran rivales y algo iba a decir.
Eran poderosas, eran rivales. Ay, que me olvidé. Ah, me estoy olvidando lagunas mentales. Ya. A ver, ¿qué iba a decir? A ustedes que estaban atentos, que han estado atentos. ¿Qué iba a decir? ¿De qué estaba hablando? Expresión artística del neoclasicismo. Estaba hablando algo con el neoclasicismo. El nuevo clasicismo que le da importancia a las unidades. En cambio, a unidades aristotélicas. En cambio, en Romeo y Julieta no hay un solo lugar. Se va a presentar dos lugares. Los Montescos y los Capuletos viven en la hermosa ciudad de Verona, pero cuando Romeo mató al primo de Julieta llamado Teobaldo, ahí Romeo tuvo que irse al destierro, o sea, a la ciudad de Mantua. Entonces, tenemos por un lado tenemos Verona, la ciudad de Verona, y por otro lado tenemos la ciudad de Mantua. Bien, por eso que se dice que Shakespeare no se apega a las reglas aristotélicas. ¿En qué movimiento literario se ubica Shakespeare? Está en el medio entre el Renacimiento y el Barroco. Ambas corrientes influyen en las obras de Shakespeare. Por lo tanto, se dice que William Shakespeare es una figura de transición. Está entre el Renacimiento y el Barroco, está en el medio. Aquí tenemos a nuestro gran amigo William Shakespeareito. Ahí está, con su aretito todavía. Figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Esta frase está sacada del PPT, ¿no? Del PPT, de información del boletín de la prensa Marco, chicos. Y aquí están las tragedias que escribió Shakespeare. En realidad, Shakespeare no es un autor 100% original, sino que él es un adaptador, ¿ya? Él agarraba obras literarias que nadie leía y él lo adaptaba, lo mejoraba incluso, lo mejoraba. No solamente escribió tragedia como Hamlet, que habla de la venganza del príncipe Hamlet, no solamente nos habla de la tragedia que hubo en Otelo, la cual nos habla de los celos, no hubo una pasión amorosa, ¿no? El amor juvenil que hubo en Romeo y Julieta, una tragedia porque al final ambos mueren, spoiler, y no solamente hubo esa ambición en esta obra de teatro titulada Macbeth, sino que también Shakespeare, aparte de tragedias, escribió poesía, poesía erótica, poesía muy sensual, poesía dedicada a la diosa del amor, Afrodita, pero en Roma le decían Venus, y tenía un hijo conocido como Adonis. Bien, entonces tenemos Venus y Adonis y el rapto de Lucrecia, dos poemas importantes. Shakespeare va a hacer algo nuevo en el teatro. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo que hace él, mezclar el teatro con la poesía. Es decir, mezclar el teatro que está en prosa lo va a mezclar con la poesía que está en verso. Es decir, va a mezclar la prosa con la poesía, la prosa con los versos. O sea, es un teatro donde tú vas a leer algunas frases de Romeo y Romeo te habla como si estuviera recitando un poema. Alucinante. Romeo te habla como si estuviera recitando un poema. Para Romeo, el amor es un fuego encendido. Su obra se inclina más al barroco. Sí, sí, pero al buscar un ideal, está siendo un poco renacentista. Mire la fecha, 1564 todavía sigue siendo siglo XVI. Ya, 1616 ya es siglo XVII, ¿no? Está prácticamente entre el 16 y el 17. Según su fecha, es una figura de transición. ¿Cuáles son los rasgos formales, o sea, las características de la obra Romeo y Julieta? Aquí están las características. ¿A qué género pertenece esta obra de teatro, Romeo y Julieta? Toda obra de teatro pertenece al género épico, lírico o dramático. Dramático. Y la estructura, ¿de cuántos actos está compuesto Romeo y Julieta? Está compuesto de, está compuesto de 5 actos. ¿Ya? 5 actos. Hay obras de teatro de 3 actos, hay obras de 4 actos, como Ñacatita, de 3 actos, La vida es sueño, de 3 actos, Fuente Vejuna, todos a una. Y también hay obras de teatro con 5 actos, Romeo y Julieta. El estilo, el estilo de esta obra literaria es una gran riqueza poética
con abundancia de metáforas. Es decir, que en esta obra de teatro va a haber poesía. Por eso dice gran riqueza poética. Y está llena de metáforas. Las metáforas A es B. Se comparan dos elementos. A es B. O puede ser en plural. A son B. Y combina el verso con la prosa. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un fragmento del diálogo entre Romeo y su primo Benvolio. Benvolio le está preguntando a Romeo qué es lo que tiene, por qué no llega a su casa, hace días que se ha desaparecido, para en el bosque de Sicomoros. Oye, tu mamá te está buscando, ¿por qué no vas? Y Romeo le dice que está enamorado. Romeo le dice que está enamorado. Dice, es prenda del amor, se agrava el peso de mis penas, sabiendo que tú también la sientes. El amor, ¿qué es el amor para Romeo? Amor es fuego aventado por el aura de un suspiro, fuego que arde y centellea en los ojos del amante, o más bien es torrente desbordado de lágrimas que acrecen. ¿Qué más podré decir de él? O sea, del amor. Diré que es locura sabia, hiel que emponzoña, dulzura embriagadora. Quédate, primo. Adiós. Entonces, Romeo da un concepto del amor, pero utiliza las metáforas. Amor es fuego, dice. Esa es una metáfora, chicos. Profe, en inglés el original se combina el verso y la prosa. Sí, claro, pero en castellano es solo verso. Pero si tú te das cuenta, mira, lo que dice Benvolio está en verso o está en prosa. Lo que dice Benvolio, a ver, escriban todos, lo que dice Benvolio está en verso o en prosa. Recuerden que el verso parece un poema. Lo que está diciendo Benvolio es un poema. No, primo, no me río, antes lloro. Y Romeo le dice, ¿de qué alma generosa? Benvolio le responde, de tu desesperación. Ya, lo que está hablando Benvolio no es un poema, es prosa. En cambio, lo que dice Romeo, sí, hay momentos en que Romeo, hay momentos, no todo lo que dice Romeo, hay momentos, hay partecitas en la cual Romeo sí habla con versos, habla utilizando versos, ¿ya? Por eso sí, o sea, tú te das cuenta de que Benvolio está hablando en prosa, pero Romeo en este caso, en este fragmento, solo en este fragmento, Romeo con, habla utilizando versos, dando un concepto del amor utilizando figuras literarias también. Bien, pero está muy bien lo que has dicho, está muy bien, pero ahora tú te das cuenta de que no solamente en inglés, sino al momento de traducirlo también se puede apreciar esa combinación de verso y prosa. Y vamos a la pregunta, y vamos a la pregunta. Lea el siguiente fragmento de Romeo y Julieta de William Shakespeare y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los rasgos formales de la obra. Mercucio, su amigo de Romeo, Mercucio le dice, ya veo que te ha visitado la reina Mad, o sea, la partera de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata sobre la nariz de los durmientes seres diminutos, tiran de su carro. Y su carro, que es una cáscara vacía de avellana, está comparando el carrito de de la hada madrina, con una cáscara vacía. Esto, ¿qué figura literaria es? Y luego dice, patas de araña sanquilarga. Unas patitas de araña largas son los radios, alas de saltamontes, la capota. Entonces, nos damos cuenta que en lo que dice Mercurio, también Mercurio está hablando utilizando metáforas. Aquí ya no hay un poema, aquí sí hay metáfora, ¿ya? Muy bien, aquí sí hay metáforas. Símil, también hay símil, también hay símil. El símil utiliza cómo, parece y cuál. Y la metáfora utiliza la comparación directa. Es A es B. Su carro es una cáscara vacía. Sus patas son radios. Eso es una metáfora, ¿ya? Hay más metáforas, abundancia de metáforas, y símil hay poco, pero hay más metáfora. Bien, entonces veamos las alternativas.
¿Qué dicen las alternativas? Busquemos ahí la figura literaria correspondiente. ¿Destaca el empleo recurrente de epítetos elegantes? No hay epítetos. ¿Resaltan los contrastes por la influencia del barroco? Tampoco. No hay contrastes. ¿Incorpora un lenguaje poético cargado de metáforas? Puede ser. Abundancia de referencias históricas. No habla de la historia. ¿Predomina el uso de la prosa en los diálogos? No predomina el uso de la prosa, porque al utilizar figuras literarias también, bueno, es que acá no hay un diálogo, ¿ah? Acá solamente se menciona lo que dice Mercucio, o sea, no hay un diálogo, porque si hubiera un diálogo, Mercucio estaría hablando con alguien más, o sea, no hay diálogo. Sí hay prosa, pero no hay diálogo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Casa, Castillo, Capuleto. Muy bien, letra C. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas de la obra Romeo y Julieta? Los temas. Aquí tenemos dos temas. Dos temas. Tema número uno. Ahí está. Camarita, camarita. El amor y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales. El amor es el tema más importante. Y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales. Que sobrepasan, que vencen los obstáculos sociales. Esos obstáculos sociales son las normas sociales. Esos obstáculos sociales son los códigos sociales. Y entonces nos damos cuenta de que estos jóvenes, a pesar de que su familia se odia, a ellos no les importa las normas sociales, no les importan los códigos sociales, no les importa el qué dirá la gente, el qué dirá la familia, no les importa. A ellos no les importa ese obstáculo social. A ellos lo que les importa es el amor. No sé si ustedes han escuchado hablar de Werther, la escuita del joven Werther. Werther se enamora de una chica llamada Carlota, pero Carlota ya tenía su prometido. Y Carlota tuvo miedo al qué dirán, tuvo miedo a los códigos sociales, tuvo miedo a las normas sociales, al qué dirán la sociedad, al qué dirá la familia, el qué dirán mis hermanitos, qué dirá mi padre. Por eso que Carlota ya no quiso estar con Werther, sino que decidió seguir con Alberto, porque Alberto era su esposo y tenía que respetar a su esposo. Ella no quebró las normas sociales. En cambio, acá los jóvenes, Romeo y Julieta, sí quebraron las normas sociales, porque el amor pudo más. Corta venas, profe. Y Werther se dispara. Exacto, Natalia. Sí, profe. También su esposo sospechaba, pero nunca dijo nada. Exacto. Y el otro tema es la rivalidad política y las luchas por el poder. Mientras los jóvenes se amaban, su familia se odiaba. Los Montescos y los Capuletos eran dos familias muy poderosas, muy poderosas. Y no solamente ellos, sino también los criados de los Montescos y criados de los Capuletos también se peleaban a cada rato, a cada momento en la plaza pública y atentaban contra la paz de la ciudad de Verona. Las rivalidades políticas y la lucha por el poder también es un tema secundario. Bueno, es un tema también. Ahora veamos acá. Acerca de los temas tratados en la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, habían dos temas. Esos dos temas tenemos que buscarlo en las alternativas. A ver, veamos. Número uno, ¿qué dice? A partir de las disputas entre las dos familias, podemos afirmar que el tema de la traición está presente en la obra, pero había un tema, la traición era un tema, uno de los temas mencionados. No, estaba el amor y el poder, el amor de los jóvenes y el poder de la familia. La número uno no puede ser. Dos, el vínculo que unía a Romeo y Mercucio permiten afirmar que la amistad es un tema desarrollado. Eso sí, Romeo y Mercucio, ambos pertenecen a la familia de los Montescos y eran amigos. Eso sí está bien, la dos está verdadero. Tres, las trágicas muertes en la parte final plantea que el destino impuesto por los dioses es inevitable. Lo que sucede que acá no me habla del destino impuesto por los dioses, el destino impuesto por los dioses, chicos. No,
porque no me hablan de los dioses en ningún momento. Esto, la 3 sí está, sí es para Edipo Rey, pero para Romeo y Julieta no, porque en Romeo y Julieta no se mencionan los dioses. 4. El conflicto entre los Montescos y los Capuletos demuestra que la lucha por el poder son un tema importante en la trama. Sí, estaba la lucha por el poder. Entonces, entonces tenemos ahí la 4 y tenemos la número 2. La amistad y también tenemos la lucha por el poder. La 2 y la 4. 2 y 4 está en la letra A. 2 y 4 está en la letra A. No, profe, nada, falso. Muy bien, Eric. Muy bien, Eric. La letra A. Vamos a la siguiente. Con relación al siguiente fragmento de la tragedia de Romeo y Julieta de Shakespeare, se puede interpretar que Julieta dice, le dice a Romeo, mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Pero qué es Montesco? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. Ponte tu nombre. Romeo, quítate el nombre y a cambio de él, que es para ti, es parte de ti, tómame entera. Le dice. Romeo le dice, te tomo la palabra. Llámame amor y volveré a bautizarme. Desde hoy nunca más seré Romeo. Y Julieta le responde, ¿quién eres tú, que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos? Es que Julieta estaba sola, hablando sola en su balcón, contándole a la luna lo que está sintiendo por Romeo, y alguien le espía. Y Julieta no sabe quién es esa persona que lo está espiando, y esa persona es nada más ni nada menos que Romeo. Y Romeo le responde, con un nombre no sé decirte quién soy, porque mi nombre, Santa Mía, me es odioso, porque es tu enemigo, y si estuviera escrito, lo rompería en el papel. Entonces, está hablando Julieta con Romeo y están hablando de lo que sienten. Julieta habla de lo que siente por Romeo, porque le dice, si tuvieras otro nombre, igual serías perfecto, dice. Porque, ¿qué hay con un nombre? Un nombre, si una flor tuviera otro nombre, tendría el mismo aroma. Si Romeo tuviera otro nombre, igual conservaría sus grandes perfecciones. Y Romeo le dice, oye, pero tú me preguntas mi nombre y yo no sé cómo decirte, porque mi nombre te es odioso. Aquí, a ver, ¿el amor entre los dos jóvenes desata el enfrentamiento entre las familias? No, porque el enfrentamiento entre las familias ya hubo antes de que ellos se conozcan, hubo antes. B, los conflictos familiares provocan pérdidas económicas en la ciudad. En este fragmento no me habla nada del tema económico. Letra C, el poder y dominio en la ciudad motiva el odio entre las dos familias. El poder y dominio en la ciudad motiva el odio entre las familias. Acá no me habla del poder y del odio entre las familias. No, no, no. No me habla del poder, me habla del amor. Entonces la respuesta está entre la D y la E. ¿En cuál de las dos me habla del amor? ¿La D, dedo o la E, elefante? Y aparece Romeo. Ja, ja, ja. Enano, profe. Exacto, enano. ¿Por qué? Porque las barreras sociales son superadas por el sentimiento amoroso. Sí, a pesar de que su familia se odia, ellos igual siguen amándose. Sí, y bueno, vamos al siguiente, argumento de la obra. Tenemos 5 actos. Esta obra de teatro, ¿no? Que es una tragedia, pertenece al género dramático, no al drama, género dramático se llama, ¿ya? Una cosa es el género, otra cosa es la especie. El género dramático tiene 3 especies, tragedia, comedia y drama. El drama es una especie, no es un género, ¿ya? Tenemos 5 actos. Acto número 1. Se describe una riña entre los Montescos y los Capuletos. Romeo ingresa a la casa de los Capuletos y conoce a Julieta. La conoce el día de su cumpleaños. Julieta va a cumplir 14 años. Acto 2. Encuentro entre Romeo y Julieta en el jardín de los Capuletos. Ahí es donde Romeo le declara su amor a Julieta y ella le pide matrimonio. Ella fue la que le pidió matrimonio. Los jóvenes enamorados se casan en secreto. Claro, el padre de Fray Lorenzo los va a casar en secreto. Todo un pedófilo. No, porque tenía 18 años. Bueno, antiguamente había esa costumbre de casar a las hijas a partir de los 8 años. A partir de los 8 años, las familias determinaban con quién se iban a casar las hijas. Pero lo que sucede es que los padres determinaban con quién se iba a casar su hija. En este caso, Romeo conoció a Julieta y Romeo la conoce por su parte. O sea, él no fue
él no fue invitado por la propia familia, él fue así, invitado, él se zampó, se zampó a la fiesta. Él nadie lo invitó, él se fue solo con los Montescos. Y ahí es donde conoció a Julieta, pues. Y bueno, se enamoraron, hubo una química entre ambos, hubo una química. En cuanto a la edad, ella tenía 14, él 18, pero, pero había un pretendiente. La familia de Julieta querían casarla a ella con el conde Paris. Él sí, él sí estaba invitado por la propia familia, pero Julieta no ama al conde Paris, ella ama a Romeo. Am, sí. Bien, y la número 3, Romeo, ¿qué dice la número 3? Romeo mata a Teobaldo, por eso debe ir ser desterrado a Mantua. Julieta es comprometida en matrimonio con el conde Paris. Sí, pasó eso, pues. Bien, ahora veamos. Acto 4. Fray Lorenzo urde un plan de fingir la muerte de Julieta. Ella bebe la pócima y así evita contraer nupcias con el conde Paris. Ella no quiere casarse con el conde de París porque ella ya se casó en secreto con Romeo. Acto 5. Romeo regresa a Verona. Bueno, él estaba en el destierro, se había ido a Mantua, pero va a regresar porque se enteró que Julieta había muerto. Pero Julieta solamente murió de manera aparente. Solamente tomó una pócima que dura 48 horas y que después ya iba a reencontrarse con Romeo. Pero Romeo, al ver la Julieta muerta, él también decide matarse con una pócima. Él ingiere un veneno y ella se quita la... Él